Bueno, bienvenidos una vez más a clase de matemáticas con el profesor Víctor Hoyos. En esta ocasión vamos a empezar a resolver triángulos que no son rectángulos. En secciones anteriores nosotros estábamos resolviendo triángulos rectángulos utilizando conceptos como teorema de Pitágoras y la definición de las razones trigonométricas. Pues no solamente existen los triángulos rectángulos, también están, por ejemplo, los triángulos oblicuángulos. Entonces vamos a resolver ese tipo de triángulos conociendo dos conceptos o dos técnicas que se conocen, o dos leyes, que son el teorema del seno y el teorema del coseno. En este video vamos a trabajar el teorema del seno. En un video posterior vamos a trabajar teorema del coseno. Antes hay que empezar a identificar cuándo utilizamos cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, vamos a leer los siguientes 4 casos que se pueden dar en la solución de un triángulo oblicuángulo. Caso número 1. Se conoce un lado y dos ángulos. Lado, ángulo, ángulo o ángulo, lado, ángulo. Caso 2. Se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Para estos dos primeros casos vamos a usar el teorema del seno. Caso 3. Se conocen los tres lados del triángulo, en este caso. Y en el caso 4 se conocen dos lados del triángulo y el ángulo comprendido entre ellos. Para el caso 3 y el caso 4 vamos a utilizar el teorema del coseno. Si tuviéramos un triángulo rectángulo, entonces trabajaríamos con los conceptos de razones trigonométricas y teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cómo definimos el teorema del seno o cómo se define? De la siguiente manera: dado un triángulo de lados A, B y C y cuyos ángulos opuestos son alfa, gamma y beta respectivamente, entonces se cumple esta igualdad, una igualdad de razones. Por ejemplo, se cumple que el seno de alfa sobre A, seno de alfa sobre su lado opuesto, es igual al seno de beta sobre su lado opuesto y es igual al seno de gamma sobre su lado opuesto. Siempre trabajamos con los lados opuestos para el teorema del seno. Para ver su aplicación vamos a ver un pequeño problema. Vamos a ver la siguiente situación. Dice aquí: la distancia entre dos casas ubicadas en los puntos A y C es de 400 metros. Aquí lo vemos en la figura, el punto A y el punto C. Si la distancia entre la casa del punto A y un árbol ubicado en el punto B es de 200 metros, ¿cuál es la distancia entre la casa del punto C y el árbol? Tenemos que en la figura nos dan un dato adicional que no está en el texto, que es el ángulo de 25 grados. Entonces en esta ocasión nos están dando dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Ese caso de ese problema, dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, es el caso número 2. Por lo tanto aplicamos teorema del seno. Listo. El teorema del seno nos permite entonces expresar una igualdad de razones. Tenemos que tener claro que la distancia que vamos a hallar es esta, que la vamos a llamar A. Entonces, si nosotros planteáramos, por ejemplo, teorema del seno, para hallar A tendríamos que conocer el ángulo alfa, que no lo conocemos. Tampoco conocemos el ángulo beta. Pero ocurre algo. Podemos aplicar una secuencia de pasos para hallar alfa, sabiendo que ya tengo una razón que es 25 grados y su opuesto. Tengo 25 metros
25 grados, sí, y su lado opuesto, que son 200 metros aquí, y el ángulo beta con su opuesto, que son 400 metros, me permite hallar el ángulo beta. Y si yo conozco dos ángulos de un triángulo, por suma de ángulos internos de un triángulo, puedo hallar el otro, porque sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces, si conozco dos ángulos, podría determinar el otro. Planteemos entonces el teorema del seno. Quedaría de la siguiente manera: seno de 25 grados sobre 200 metros es igual a seno de beta sobre 400 metros. Me interesa hallar beta, entonces le despejo esta expresión. Primero despejo el seno, este 400 pasa a multiplicar y quedaría así: 400 metros. Seno de 25 grados sobre 200 metros es igual al seno de beta. Aquí, por ejemplo, podemos simplificar metro con metro, este 0 con este 0, y 4 entre 2 da 2. Quedaría así: 2 seno de 25 grados es igual al seno de beta. Puedo despejar beta. Seno pasa como una inversa, quedaría así: seno a la menos 1 de 2 seno de 25 grados es igual a beta. Y aquí podemos hallar beta utilizando la calculadora científica. Obtenemos que beta es igual a 57.7 grados. Y listo, tenemos el ángulo beta. Entonces podemos decir que alfa es igual a 180 grados menos 57.7 menos 25 grados. Y eso nos da 97.3 grados. O sea que alfa es igual a 97.3 grados. Listo. Como esto es una secuencia de pasos, entonces nuevamente aplicamos teorema del seno, pero ahora con alfa, porque me interesa hallar A. Podemos plantearlo de la siguiente forma. Podemos decir seno de 25 grados sobre su opuesto, que serían 200 metros, es igual al seno de alfa, que es, ya yo sé que alfa es 97.3 grados sobre el opuesto a alfa, que es el que voy a buscar, que es A, que es lo que me interesa hallar. Despejamos A, lo pasamos a multiplicar, este seno lo pasamos a dividir y este 200 lo pasamos a multiplicar, y entonces nos quedaría una expresión así: 200, A es igual a 200 metros, seno de 97.3 grados sobre seno de 25 grados. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: haciendo el cálculo nos da 469.4, o sea que A es igual a 469.4. las unidades aquí están, que son metros. Esa es la distancia que hay entre la casa que está en el punto C y el árbol para esta situación. Y listo. Vamos a continuar con este problema. Dice: un granjero quiere medir la distancia desde un punto A ubicado en su granja hasta un punto C ubicado en una propiedad vecina, sin pasar la cerca, como se muestra en la figura. Ahí tenemos una figura, una cerca y ubicados los puntos A, B y C. Dice calcular AC, es decir, vamos a calcular esta distancia AC si alfa, mírenlo aquí, es 45 grados y beta es 60 grados. Entonces tenemos el caso donde nos dan dos ángulos
y nos dan un lado. Este es el caso 1, por tanto también aplicamos el teorema de el seno. Entonces, si conocemos dos ángulos, el ángulo alfa y beta, podemos determinar por suma de triángulos, por suma de ángulos internos de un triángulo, el ángulo gamma. Sabemos que alfa es 45 grados, beta es 60 grados, eso da 105 grados, y si hacemos 180 menos 105 grados, nos queda que gamma es igual a 75 grados. Nos interesa gamma porque nos dan este dato adicional que no nos dan en el texto, que es la distancia que hay entre el punto A y el punto B, y lo podemos utilizar con el teorema del seno. Entonces podemos plantear lo siguiente. Utilizando seno de beta, porque voy a hallar el segmento AC, que es el opuesto a beta. Entonces podríamos decir esto: el seno de beta sobre el segmento AC es igual al seno de gamma sobre 50 metros. Listo. Reemplazamos los valores que conocemos. Sabemos que beta es 60 grados y que gamma es 75 grados. Entonces decimos seno de 60 grados sobre AC es igual a el seno de 75 grados sobre 50 metros. Despejamos, necesitamos hallar AC, pasamos a multiplicar AC, seno de 75 pasa a dividir y 50 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces nos quedaría así: 50 metros seno de 60 grados sobre seno de 75 grados es igual al segmento AC, y ahí lo determinamos con calculadora. Vamos a ver, quedaría 50 seno de 60 entre el seno de 75, 44.83 metros. Quedaría así: AC es igual a 44.83 metros, y ahí tenemos determinada la distancia utilizando el teorema del seno. Nos vemos en un próximo video. Sigan el canal, hagan las preguntas en los comentarios, que yo las estaré respondiendo. Muchas gracias.